Tras 7 largos días, finalmente Goku enfrentó al primer Tamagami con el objetivo de conseguir la esfera de 3 estrellas. En una pelea impresionante, Goku logró la victoria, puesto que sucedió al pie de la letra lo que adelantamos la semana pasada. Ahora con la esfera en su poder y la noticia de que alguien derrotó al Tamagami expandiéndose, Goku y los demás tendrán serios problemas. Y para colmo, el renacimiento de un temible y reciente enemigo está a la vuelta de la esquina. A continuación te mostraré un adelanto completo del capítulo 9, así que no te muevas ni un segundo, porque además responderé a la pregunta que seguro todos se están haciendo en este momento. A continuación, en el siguiente video de Dragon Ball Daima. Tras lograr su primer gran objetivo, el cual era poder conseguir la primera esfera del dragón, Goku, Glorio, Pansy y Shin se dirigen rumbo al segundo mundo demoníaco. La hazaña de Goku recorre todos los reinos rápidamente y atrae a personajes indeseables quienes, sabiendo que la esfera no está siendo protegida por un peligroso Tamagami, quieren robársela. Goku y los demás persiguen a los delincuentes para recuperar lo que es suyo. Mientras esto pasa en algún lugar del reino demoníaco, una vieja amenaza toma una nueva forma. Los problemas y obstáculos para Goku y sus amigos parecen surgir uno tras otro. A continuación te mostraré un adelanto extendido del capítulo 9, el cual dice así. Ladrones. Al mismo tiempo que en el reino de los demonios un temido enemigo adopta una nueva forma y renace, Goku debe lidiar con ladrones que intentan robar la esfera del dragón que obtuvo tras su combate con el Tamagami. Es a partir de este momento que el viaje de Goku se complica aún más, no solo por esta entidad que los acechará, sino porque la hazaña de haber vencido al Tamagami hace que muchas personas, buenas y malas, se acerquen al grupo para buscar un beneficio propio. El tiempo corre, Dende sigue en peligro y rápidamente deben recuperar la esfera para ir al segundo reino y lograr su nuevo objetivo, la esfera de 2 estrellas. Bueno, como dice el adelanto, el próximo capítulo parece ser uno de transición en el que Goku, Glorio y los demás deben lidiar con el peso de haber vencido al Tamagami. Esto nos deja aún más en claro lo que significa para este mundo vencer a uno de estos guardianes. Y justamente hablando de lo que fue vencer al Tamagami, la pelea de Goku y este fue extraordinaria, no solo en cuestiones de animación, sino que gracias a la claridad de la serie para con los niveles de poder, aquí mismo la semana pasada, casi que predecimos con precisión cómo se iba a desarrollar, cuáles serían los límites del Tamagami en comparación al poder de Goku y lo que este último tendría que usar para vencerlo. Me encanta que se respete tanto esto. Había olvidado lo bueno que era tener niveles de poder más terrenales, por así decirlo. Está claro que para el próximo capítulo lo que tiene que ser novedad es el nacimiento del nuevo Majin Buu. En este episodio número 8 se nos confirmó que no fue el mago Bibidi quien lo creó, sino que esta especie de hechicera de nombre Marva fue quien lo hizo. Pero claro, en aquel entonces Majin Buu hizo un desastre en el reino demoníaco. Siendo ella la responsable de su creación, prefiere que se crea que fue Bibidi quien lo hizo. Según esta, no se siente orgullosa de aquel Majin Buu que solo trajo caos y destrucción, al mismo tiempo que dice que esta nueva versión debería ser una que puedan controlar mucho mejor. Sé lo que estarán pensando y preguntándose y se los voy a responder. ¿Qué tan fuerte es el nuevo Majin Buu? Estoy casi seguro que el nuevo Majin Buu no será tan fuerte como el anterior. Me explico. El Majin Buu original, es decir, el creado por Marva, posiblemente tampoco era desmesuradamente poderoso. Pero claro, en un reino demoníaco tranquilo apareció una criatura descontrolada y de gran poder para ese momento, causando destrucción y pánico. No obstante, Majin Buu se hizo verdaderamente fuerte después de eso, cuando absorbió el supremo Kaiosama más fuerte y al sagrado Kaiosama, tomando el ki divino de estos. Esto dicho por el mismo sagrado Kaiosama en Dragon Ball Super. En su recuerdo este menciona que cuando Kid Buu fue derrotado por la Genkidama, su poder divino se fue con él. Es por eso que este Majin Buu en su momento casi asola el universo entero, porque su fuerza base había mutado drásticamente. Me atrevo a decir que el poder de este nuevo Majin Buu, si es el mismo que el poder base del original, tendría que ser como mucho comparable al del Super Saiyajin 2, no más que eso.
pero repito, imaginen un poder comparable al de Goku o Vegeta en Super Saiyajin 2 hace miles de años en un reino como este donde, como se ha visto hasta ahora, no hay grandes guerreros. Incluso un Tamagami sucumbió ante este poder. Para ese momento, Kid Buu habrá sido el terror personificado. Además de esto, no me haría mucho sentido que el nuevo Majin Buu sea también desmedidamente poderoso porque opacaría al resto de posibles antagonistas. Creo será un enemigo aleatorio con el que ni siquiera Goku luchará. Si mis cálculos no fallan, posiblemente será Vegeta quien se las verá contra este nuevo ser. Estando parejos en poderes, el príncipe tendrá que superar sus límites para vencerlo, pero será muy diferente a su anterior experiencia con el Buu original. Perdón por tratar tanto el tema de Majin Buu, pero me pareció necesario. Creo es la noticia no solo del capítulo 8, sino posiblemente del capítulo 9 y posteriores. Como antes dije, el próximo episodio tendrá la aventura de Goku lidiando con los ladrones que se robarán la esfera. Pero en otra trama seguro veremos más del nuevo Majin Buu, además de Vegeta, Bulma y Piccolo, quienes siguen viajando para encontrarse con Goku y los demás. No tengo mucho más para aportar por el momento. Otro gran capítulo, este con mucha acción y sobre todo revelaciones sorprendentes de las cosas más interesantes del lore de Dragon Ball, como lo es el nacimiento de Majin Buu y lo que este causó en sus primeros años de vida. Me gustaría que me digan qué les ha parecido el capítulo 8 y qué esperan ver en el próximo. ¿Creen que la apariencia de este nuevo Majin Buu sea similar al verdadero o el original en su defecto? ¿Tendrá un poder superior o creen que hace lógica el nivel de poder que le dimos en este video? ¿Qué les pareció la pelea entre Goku versus el Tamagami? Si tuvieran que calificar el capítulo del 1 al 10, ¿qué puntaje le darían? Antes de responder, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete ahí sí, espero leer todas sus opiniones, sensaciones y lo que les dejó el capítulo 8. La pelea de Goku versus el Tamagami y el renacimiento de Majin Buu. Abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.